Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 272 y 273. Operación. Infiltración. Así que, chicas, sé que están emocionadas, pero no quiero que se confíen. No quiero que les pase nada. Sé que son fuertes, pero no son invencibles, les dije con preocupación a las arañas gigantes frente a mí. Podemos hacerlo, padre, dijo la araña mágica con su voz siseante. Lo sé, pero aún así suspiré. Saben su misión. Este lugar está lleno de acromántulas, la misma especie de sus madres. Madres, murmuró la araña Hermione con un tono pensativo. Sí, su deber es dominarlas, someterlas o, si es necesario, eliminarlas. Ustedes son fuertes, inteligentes y, bueno, ¿qué puedo decir? Las cositas más hermosas, como su padre. Solté una pequeña risa por mi propio chiste, pero enseguida volví a ponerme serio. Las traje aquí para que sintieran la libertad. Cumplir esta misión es opcional, pero mantenerse seguras es una prioridad y una obligación. ¿Entendido? Sonidos de araña en señal de confirmación. Bien. Las dejaré aquí. Este será el punto de teletransportación. Pueden traer a las acromántulas que logren someter y llevarlas al feudo. Las asignaré a un lugar especial para ustedes. Sí, es algo pequeño por ahora, pero lo haré crecer. Y recuerden, esto no es una competencia. Cada una haga lo que pueda, pero no se peleen entre ustedes. Me pondría triste. Mi tono se tornó emotivo, y las arañas movieron sus colmillos con preocupación. Bueno, casi todas. Arachne no pareció creerse mi actuación. ¿Podemos irnos ya?, preguntó Arachne con impaciencia. Era su primera salida del feudo y, claramente, no podía esperar más. Está bien, solo recuerden mis instrucciones sobre lo que pueden y no pueden hacer. Si dudan de algo, pregúntenme. Ya les enseñé cómo. Ahora, vayan, disfruten de su viaje pero con cuidado. Extendí las manos hacia los lados, dándoles la señal. Las arañas se emocionaron y, en un instante, se dispersaron rápidamente por el bosque. Las observé con una mezcla de alegría y preocupación mientras desaparecían entre los árboles. Era difícil dejarlas ir, pero también me llenaba de orgullo. Es duro ser padre. Suspiré, sabiendo que ahora tenía otras cosas que atender. Primero, tendría que avisarles a los centauros que se mantuvieran alejados para evitar conflictos. Aunque les había dicho a mis pequeñas que su juego estaría limitado a las zonas de las acromántulas, me preocupaba que alguna causara problemas. Especialmente a Arachne. Esa niña es tan rebelde y como toda adolescente. La escuela estaba bastante vacía debido a que la mayoría de los alumnos habían vuelto a casa. Claro, mi grupo seguía siendo bastante animado. Al estar completo, la verdad es que no sentía mucha diferencia con los días normales. Todas estaban aquí, y eso provocó que algunos padres enviaran cartas quejándose al respecto. Era de esperarse. Los padres, al menos los buenos, querían pasar la Navidad con sus hijas. Sin embargo, mis niñas habían sido bastante insistentes en quedarse, a pesar de no poder decirles la verdadera razón de su permanencia. Por ese mismo sacrificio, que seguramente traería un regaño futuro, decidí prepararles algunos regalos menores. Mientras todos dormían, me aseguré de decorar la guarida con un ambiente completamente navideño. Árboles, adornos, dulces, e incluso nieve mágica que era solo ligeramente fría. Tanto que, si alguien se acostara desnudo sobre ella, no habría problema. Fue una gran sorpresa para las niñas. Disfrutaron de la decoración, las galletas y el chocolate caliente que les llevé. Sin embargo, mi alegría duró poco. Después de una linda mañana juntos, todas me dejaron solo, listas para continuar con su plan. Suspiré y decidí dejarlas a lo suyo mientras buscaba algo útil que hacer. Aún faltaba para Navidad, pero no tanto, así que debería aprovechar el tiempo para preparar los regalos. Tengo muchos que entregar. Las chicas estuvieron bastante ocupadas en este momento, porque el plan de la poción multijugos estaba a punto de llevarse a cabo. Tal y como habían decidido, incluyeron a Harry y Ron como chivos expiatorios.
Además de ellos, 3 chicas del grupo se unirían al plan. Malfoy no era el único potencial sospechoso de Slytherin que se había quedado en la escuela. Las chicas intentaban obtener información sobre otros posibles sospechosos mientras Malfoy era interrogado por mi hermano y Harry. Eso sí, eligieron objetivos sencillos. Alumnos más jóvenes que no fueran lo suficientemente astutos para notar anomalías. Fue mi consejo discreto, enviado a través de Penélope. Llamaron a Harry y Ron y les explicaron lo que tenían que hacer: conseguir cabellos de Crabbe y Goyle. No estoy seguro de si fue una buena o mala idea involucrarlos, ya que, aunque estos chicos tienen momentos de brillantez, no son los más ingeniosos. Su única idea para obtener los cabellos fue provocar una pelea con ellos. Y vaya, y fue divertido de ver. Fue una pelea física que, como era de esperarse, perdieron miserablemente debido a la diferencia de tamaño. Además, se ganaron un día de detención. Pero, al menos, lograron su objetivo. Por otro lado, estaban las chicas que acompañarían a Harry y Ron. Debían transformarse en otros alumnos de Slytherin para evitar cualquier sospecha y mantener a mi grupo fuera de toda relación con este asunto del heredero y demás. Los objetivos fueron estudiantes de primer y segundo año, seleccionados gracias a las chicas Slytherin. Mientras el grupo infiltrado actuaba en la sala común de Slytherin, otro se encargaba de mantener a los verdaderos alumnos ocupados y lejos de su sala común para que nadie descubriera el truco. Del grupo de chicas, las 3 seleccionadas para esta misión fueron Pansy, Millicent y Hermione. Las 2 primeras, siendo de Slytherin, fueron una elección obvia, ya que conocían los secretos y el funcionamiento interno de su casa, lo que les facilitaría interpretar sus papeles. En cuanto a Hermione, bueno, prácticamente fue empujada a participar por Pansy. Desde lo ocurrido en la enfermería, Hermione y Pansy habían estado en una especie de rivalidad. Nada grave, pero sus constantes discusiones verbales no eran precisamente discretas. Pansy, aprovechando la excusa de que Hermione había sido quien preparó la poción y su historial con la poción de diarrea crónica, no dudó en elegirla como participante. Ella hizo la poción, así que es normal que también la pruebe, ¿o acaso tiene algo que esconder y no se atreve a usarla? Soltó Pansy con un tono desafiante. Hermione, ofendida por la insinuación de que dudaban de sus habilidades, no tardó en defenderse. Sin embargo, Pansy fue inflexible. Si Hermione no estaba dispuesta a beber la poción, ninguna otra lo haría. Un conflicto tonto, sin duda, pero uno que no ayudaba con la confianza del grupo. Lo que Pansy no mencionó es que esta idea no había sido completamente suya. Yo fui quien le pidió que asegurara la participación de Hermione en la misión. Finalmente, Hermione aceptó, no solo para demostrar la calidad de su trabajo, sino también para dejar claro que no era una cobarde. Sin embargo, se decidió que no trabajaría sola. Iría junto a Millicent como su ayudante, ya que su memoria superior podría ser clave para recordar detalles que Millicent pudiera pasar por alto. Además, Hermione también tendría la tarea de vigilar a Harry y Ron, pues había ciertas dudas sobre su capacidad para ejecutar el plan. La fecha de la misión fue seleccionada y el plan se organizó minuciosamente. Se repasaron todos los pasos de principio a fin, entrenando movimientos, actuaciones y hasta entrevistas simuladas para asegurarse de que nada fallara. Los cabellos necesarios para la transformación de las chicas de Slytherin fueron recolectados durante ese tiempo, aunque yo me tomé la libertad de cambiar uno de ellos, específicamente el que debía estar en el frasco etiquetado como Hermione. A Harry y Ron se les explicó cómo funcionaba todo, incluidas las señales para abortar la misión. Dado que la poción solo duraría aproximadamente 1 hora, debido a las limitaciones actuales de Hermione con las pociones, se dejó claro que cuando alguna de las chicas chocara accidentalmente con ellos, sería el momento de retirarse. Desde esa señal, solo tendrían 5 minutos antes de que la poción perdiera su efecto. Para mayor precisión, las chicas llevaban cronómetros mágicos atados a alguna parte de sus cuerpos. Estos vibraban de manera sutil cada 10 minutos y comenzaban a calentarse en los últimos 10, alertándolas del tiempo restante. Además, para evitar más problemas, las chicas proporcionaron a Harry y Ron ropas de Slytherin y les explicaron la ubicación y contraseña de la sala común, asegurándose de que no se perdieran. El plan se puso en marcha una mañana en particular. Las chicas se dividieron en grupos, con Daphne liderando a varias para encargarse de quienes serían suplantados. Crabbe y Goyle fueron tratados sin demasiada delicadeza, dejados inconscientes en cuanto se presentó la primera oportunidad, y luego arrastrados y escondidos.
Por otro lado, las chicas de Slytherin fueron invitadas por Astoria o Daphne a la guarida, con la excusa de probar la nueva cama de masaje que había instalado. Aunque algunos cuestionaron la idea, las chicas no solían despreciar mis inventos, y cualquier cosa que ofreciera un poco de lujo siempre era bien recibida. Una vez en la guarida, las chicas, víctimas, se acomodaron en las camillas vibratorias y disfrutaron de un tratamiento digno de un spa. Lo que no sabían era que en la habitación se había encendido incienso somnífero, el cual las hizo caer profundamente dormidas antes de que iniciara la operación de infiltración. Con todo listo, se designó el baño de Myrtle como el lugar para realizar el cambio. Como uno de los suyos, Myrtle servía como guardia y avisaría si alguien se acercaba sospechosamente. Las chicas y los dos chicos mezclaron los cabellos en las pociones y entraron en los cubículos para realizar la transformación. Desde dentro se escucharon algunos sonidos de sorpresa e incomodidad, pero pronto, 4 de los 5 participantes salieron de los cubículos con apariencias completamente distintas a las de antes. ¿Quién falta?, preguntó el falso Crabbe, notando la ausencia de una persona. Hermione respondió Lavender, quien estaba allí junto a otras chicas, observando con excitación las transformaciones. Ya realizando su paja mental como era habitual, comenzaba a hilar una historia sobre doppelgangers, desconfianza total y un desenlace inevitable donde todos terminaban follándose. Adelántense, se escuchó una voz temblorosa desde uno de los cubículos. Algo salió mal. Te dije que había algo raro con tu poción, se burló Pansy con un tono malicioso. Pero en todos los demás funcionó, intentó defenderse Millicent. Pansy la interrumpió, claramente disfrutando de su momento de venganza. Solo váyanse, no hay tiempo. Gritó Hermione, cada vez más asustada. Deberían irse, nosotras averiguaremos qué le pasa, intervino Padma, mirando su reloj de bolsillo para asegurarse de que no se quedarán sin tiempo. Pansy asintió, priorizando la misión. Llevó a Millicent, Harry y Ron a la sala común de Slytherin, decidida a obtener algo valioso de su infiltración. Aunque le picaba la curiosidad por saber qué había sucedido con Hermione, cumplir con el objetivo era más importante. Mientras tanto, las chicas restantes se centraron en su amiga en apuros. A diferencia de lo que podría esperarse, Hermione confiaba lo suficiente en ellas como para abrir la puerta del cubículo y mostrarles su estado actual. El cabello que me dieron era de gato, maulló tristemente. El impacto fue inmediato. Todas se quedaron congeladas al ver a una felina Hermione, hasta que poco a poco pasaron de la sorpresa a la preocupación. Bueno, casi todas. Lavender, en lugar de preocuparse, pasó del shock a una especie de euforia perversa. Su rostro se tornó rojo, una sangrienta hemorragia nasal comenzó a brotar, y su pluma se movió frenéticamente sobre las páginas de su libro. Escritura pervertida de Lavender. Y así, se convirtió en un gato humanoide. ¿Ha llegado la era de la zoofilia? ¿Saltará sobre nosotras para aparearse y expandir su condición? ¿Nos multiplicaremos y comenzaremos un nuevo orden mundial felino? ¿Cómo se sentirá el pelo de gato en la boca? Oh, Hermione, mi compañera, mi amiga, ten piedad de mí. No dejes que tus instintos bestiales te dominen. Resiste tu deseo de llenarme de gatitos, no, yo solo pertenezco a mi señor Red, no me lamas ahí con tu lengua espinosa, ¡kia! El grupo de 4 llegó a la sala común de Slytherin bajo la dirección de Pansy. Durante el trayecto, esquivaron a cualquier persona que pudiera cruzarse en su camino, evitando llamar la atención, ya que los personajes que interpretaban no solían tener mucha relación entre sí. Mientras caminaban, susurraban entre ellos para repasar detalles del plan. Lo que no sabían era que un charco de sangre invisible los seguía de cerca, sin que ninguno lo percibiera. Harry y Ron desconocían por completo cuán desventajosa era su posición si las cosas salían mal. Un pacto de sangre, hecho sin su pleno entendimiento, les impedía revelar ciertos aspectos de lo ocurrido, forzándolos a asumir la mayor parte de la culpa si fallaban. No es que fueran ingenuos, valientes o generosos al punto de aceptar algo así con facilidad. Más bien, las chicas los habían confundido lo suficiente con una charla distraída, dejándolos incapaces de analizar los riesgos. A pesar de ello, probablemente hubieran aceptado igual. Eran temerarios, ignoraban el peligro real y estaban desesperados por descubrir si Malfoy era el heredero de Slytherin o, al menos, conseguir pistas que los acercaran a la verdad. Al llegar a la entrada de la sala común, Pansy pronunció la contraseña. Sangre limpia. Era una clave reciente.
Todas las contraseñas de las últimas semanas tenían la misma temática, dejando clara la ideología predominante en Slytherin sobre la pureza de sangre. Probablemente, estas medidas buscaban ganarse el favor del supuesto heredero, en caso de que realmente existiera, y evitar cualquier represalia. Aunque nadie sabía con certeza quién podría ser el heredero o cuáles eran sus verdaderas intenciones, los más paranoicos preferían prevenir antes que lamentar. Dentro de la sala principal, las chicas y los chicos se separaron rápidamente. El plan consistía en reunir a los objetivos en ese lugar y, una vez allí, obtener información sin levantar sospechas. Este lugar era estratégico, cercano a la salida para facilitar un escape rápido y lo suficientemente amplio como para que pudieran vigilarse y apoyarse mutuamente si fuera necesario. Los primeros objetivos no representaron mayor problema. Eran presas fáciles y sus respuestas apenas requerían esfuerzo para obtener. Después de todo, este era solo un tanteo inicial. Sin embargo, el principal objetivo era Draco Malfoy, sobre quien recaían las mayores sospechas. Interrogarlo a fondo requeriría un enfoque más arriesgado, pues no bastaría con lanzar preguntas triviales. Por esa misma razón, Harry y Ron se encargaron de esta tarea, mientras las chicas observaban desde una distancia prudente, listas para intervenir si algo salía mal. La situación resultó más sencilla de lo esperado, ya que el propio Malfoy se acercó al ver qué hacían Crabbe y Goyle. Harry y Ron no eran precisamente actores ni investigadores expertos, pero su mayor ventaja seguía siendo la suerte. Los personajes que estaban suplantando eran lo suficientemente torpes y simples como para que su actuación mediocre pasara desapercibida, al menos ante alguien como Malfoy. Si hubieran tenido que enfrentarse a alguien más astuto, como un profesor, seguramente no habrían salido tan bien parados. Millicent y Pansy también estaban cumpliendo con su parte no muy lejos de los chicos, mientras mantenían un ojo atento a lo que ocurría con ellos. Les iba mejor en cuanto a actuación, ya que conocían mejor a quienes suplantaban y habían practicado bastante para ello. Sin embargo, eso no significaba que fuera sencillo. Los nervios y la ansiedad crecían cada vez que la persona con la que hablaban parecía confundida por su comportamiento o preguntas. A pesar de esos momentos incómodos, lograron mantener el control y salir adelante. Preguntar sobre la Cámara de los Secretos no era tan extraño ni complicado. Era el tema del momento, y con cada nuevo ataque el interés y las especulaciones crecían aún más. Las chicas hacían preguntas cuidadosamente preparadas, diseñadas para obtener algo útil. Nerviosismo, respuestas contradictorias respecto a conversaciones anteriores, o incluso confesiones accidentales. Se había trabajado mucho en estas preguntas, esforzándose para que sonaran naturales, pero, a pesar de ello, no podían excederse. Un interrogatorio demasiado insistente levantaría sospechas. No eran actrices profesionales ni espías entrenadas, pero hicieron lo mejor que pudieron. Por su parte, Malfoy no era particularmente difícil de sonsacar. Siempre había tenido la boca suelta y un impulso por demostrar más de lo necesario. Harry y Ron, una vez más, se beneficiaban de la suerte. Sin embargo, aún no lograban obtener la información que buscaban. En su lugar, Malfoy se desvió para mostrarles una noticia del Profeta Diario sobre el incidente del coche volador de los Weasley, en el que Arthur Weasley había sido multado. Debido a la conocida rivalidad entre los Malfoy y los Weasley, Draco encontró la noticia tremendamente divertida, burlándose abiertamente. Harry y Ron tuvieron que seguirle el juego, fingiendo risas nerviosas y forzadas mientras se sentían cada vez más incómodos. Era especialmente humillante tener que soportar aquello, sabiendo que ellos mismos habían causado el problema. La conversación continuó, pero tomó un giro que incomodó a algunos presentes, mientras Draco, inconsciente de la molestia que estaba causando, seguía hablando con arrogancia. Me sorprende que el profeta aún no haya dicho nada sobre todos estos ataques. Supongo que Dumbledore está ocultándolo todo. Si esto no se detiene pronto, tendrá que dimitir. Mi padre siempre dice que la dirección de Dumbledore es lo peor que le ha ocurrido a este colegio. Le gustan demasiado los de familias muggles. Draco hizo una pausa, frunciendo el ceño y agitando la cabeza con un gesto de desdén antes de continuar. Lo segundo peor es que ese estúpido Weasley haya entrado en Slytherin. Aún no puedo creerlo, dijo con un tono cargado de desprecio. Mancha nuestro buen nombre con su sola presencia. Los Weasley son todos traidores, igual que quienes los apoyan. La dignidad de los sangre pura queda arruinada por gente como ellos. Tanto Pansy como Millicent no estaban demasiado lejos, y el volumen de la voz de Draco no era precisamente bajo.
Ninguna de las dos estaba contenta con lo que escuchaban, pero era Pansy quien claramente parecía más molesta. No le gustaba que despreciaran a Red por nada, aunque podía tolerarlo por el bien de la misión. Sin embargo, Malfoy nunca sabía cuándo cerrar la boca. Insultar a los Weasley, en el pasado, ella misma lo habría hecho sin reparo. Pero ahora todo era diferente. Últimamente, Pansy se llevaba bastante bien con Ginny, especialmente en este último tiempo. La pequeña Weasley, además de sospechar sobre la relación ilícita que Pansy mantenía con su hermano, parecía apoyarla de verdad. Aquello la sorprendía. Ginny no solo había guardado silencio, sino que había dejado en claro que no interferiría en su relación con Red, siempre y cuando él tuviera la libertad de extender sus alas hacia otros. Esa condición desconcertó a Pansy al principio, pero pronto entendió que Ginny parecía estar despejando el camino para Luna, como había insinuado antes. A Pansy no le molestaba. Después de aceptar el tipo de relación que su amado planteaba y deseaba, estaba dispuesta a abrir un poco las puertas, incluso para alguien tan peculiar como Lobegor, siempre y cuando supieran quién mandaba. Por todo esto, el apoyo de Ginny a su relación con Red, pese al secretismo, era algo que Pansy valoraba mucho. Pero justo por eso, las palabras de Malfoy solo aumentaban su enojo. No puedo creer que por un momento pensara que podría ser un verdadero Slytherin, ya saben, con lo poderoso que es, dijo Draco con desdén. Pero toda idea de que tuviera una pizca de nuestra nobleza y honor se fue al excusado en el momento en que empezó a salir con esa odiosa sangre sucia presumida. Que alguna prostituta mugle haya abierto las piernas para un mago en el pasado no le da el derecho de creerse igual que nosotros. Y viendo cómo se pega a Weasley, solo demuestra lo zorra que es, igual que sus antepasados. Es casi tan molesta como él. No creo que ningún director que se respete dejaría entrar a semejante desgracia en la escuela. No importa que tan fuerte sea, tener una novia de tan baja clase, Pansy ya tenía una vena latiendo visiblemente en su frente y las manos fuertemente apretadas. Sí, odiaba a Hermione, pero nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a denigrarla de esa manera, salvo ella. No podía negar las virtudes de Granger, por más que le costara admitirlo. En el pasado, siendo su amiga durante un breve tiempo, había llegado a respetarlas. A pesar de la complicada situación entre ellas, Pansy sabía que Hermione era mucho más que las palabras de Malfoy. Y mientras lo escuchaba hablar, no podía evitar preguntarse cómo era posible que alguna vez hubiera llegado a gustarle Malfoy. Ahora solo sentía una furia creciente y un deseo casi incontrolable de golpear algo para calmarla. Aunque tampoco estaba segura si su enojo se debía más al insulto hacia su amiga / enemiga o al hecho de que se refirieran a Hermione repetidamente como la novia de Red. Tiene el mismo gusto que un troll. Cualquier mujer que pueda considerarse su novia es tan desagradable como el moco de un gusarajo, y él es igual que el propio gusarajo. Su tono era sonoro, cargado de desdén. Walsh Malfoy tuvo que interrumpir su discurso abruptamente cuando una taza de té salió volando hacia él y le golpeó en la cabeza. Por suerte para él, la taza no estaba llena de té caliente. De lo contrario, podría haber salido mucho peor parado. ¿Qué demonios?, exclamó furioso, girándose para mirar hacia atrás. Todos los presentes lo miraron, sorprendidos tanto por el ataque como por la taza, que ahora rodaba por el suelo. Sin embargo, nadie parecía dispuesto a asumir la autoría ni a señalar de dónde había venido. Draco, irritado, despotricó durante unos minutos, pero su berrinche no llegó a nada concreto. La persona responsable del ataque había sido lo suficientemente astuta como para disimular y ya se estaba alejando con pasos firmes y un enojo evidente. Por lo bajo, casi murmurando, repitió con tono burlón: «Tú eres un gusarajo, y todas tus novias son mocos de gusarajo». El incidente interrumpió por completo el flujo de información que los infiltrados buscaban obtener. A pesar de los intentos de retomar el tema, Malfoy estaba demasiado alterado y solo le interesaba descubrir quién se había atrevido a atacarlo. Rápidamente mandó a los falsos Crabbe y Goyle a investigar. Harry y Ron, viéndose obligados a interpretar sus papeles, no tuvieron otra opción que seguir sus órdenes. Sin embargo, su suerte cambió cuando Millicent chocó con ellos en el pasillo. Astutamente, mencionó el nombre de la chica que Pansy estaba interpretando, dejando entrever que se había marchado justo después del ataque a Malfoy. Draco, enfurecido, ordenó a Crabbe y Goyle que fueran a buscarla. Esta distracción les dio a Harry y Ron la oportunidad perfecta para escapar sin problemas.
Con el caos a su favor, los infiltrados lograron salir de la sala común de Slytherin con tiempo suficiente para esconderse y cambiarse antes de que la poción multijugos se disipara. Todo el grupo cumplió con su parte de forma eficaz, y pronto se dirigieron hacia los baños de Myrtle la Llorona, donde se reunirían para hacer un resumen de la misión. Gracias al pacto establecido, Harry y Ron estaban obligados a relatar todo lo ocurrido sin omitir detalles, para luego olvidar por completo que lo habían contado. Este pacto también eliminaba cualquier recuerdo de la participación de las chicas más allá de haberles proporcionado la poción, cortando así cualquier posible rastro que pudiera llevar a ellas. En el camino de vuelta, se reencontraron con Pansy, quien se unió al grupo. Al llegar al baño, encontraron a las demás. Penélope, Padma, Parvati, Gimli, Luna, Daphne, y una Lavender escribiendo diligentemente en su libro mientras conversaba con Myrtle. Sin embargo, algo estaba mal. Las caras de las chicas reflejaban preocupación. ¿Le pasó algo a Hermione?, preguntó Harry de inmediato, temiendo que algo grave hubiera ocurrido con la poción. Sí, pero nada serio, respondió Daphne, calmadamente. Red dijo que nos relajáramos. Está en la enfermería, y pidió que no lo molestemos. ¿Y entonces por qué tienen esa cara?, preguntó Ron, algo desconcertado. Hubo otro ataque, dijo Penélope, cortante. Fue un prefecto de Slytherin, y nuestras sospechas esta vez eran incorrectas. La noticia dejó atónitos a quienes no estaban al tanto, pero no había tiempo para procesarlo del todo. Siguiendo el protocolo, los infiltrados relataron todo lo que había sucedido mientras Lavender lo registraba cuidadosamente. Una vez hecho esto, el grupo se preparó para una reunión inmediata en la que planificarían el siguiente paso. Capítulo 274. La gatita y la bestia. La enfermería estaba inusualmente tranquila aquella tarde. Aparte de los alumnos petrificados y la nueva incorporación al grupo de pacientes, había pocas personas. Algunos curiosos intentaron asomarse para averiguar quién era la nueva víctima y en qué estado se encontraba, pero la señora Pomfrey los echó sin miramientos. Entre los pacientes que permanecían allí, había alguien que prefería mantenerse oculta. Detrás de unas cortinas cerradas, Hermione se refugiaba en su cama, sintiendo una vergüenza insoportable. No podía soportar la idea de que los demás la vieran en ese estado. Pero, para su desgracia, la persona a la que más quería evitar ya había llegado. Hermione llamó suavemente. Un sobresalto recorrió su cuerpo. Red. ¿Qué haces aquí?, exclamó, alarmada, aferrándose a la sábana y cubriéndose hasta la cabeza. ¿Cómo que qué hago aquí?, respondí, fingiendo inocencia. Vine a ver a mi novia en la enfermería. ¿No es lo lógico? ¿O acaso esperabas que ni siquiera me preocupara por ti? Mi voz se tornó dolida. ¿Es que solo me consideras tu novio por apariencia? ¿Acaso y ni siquiera crees que lo nuestro es real? No. Y su voz sonó débil, llena de inseguridad, pero no se movió ni un centímetro de su escondite. No quiero que me veas así, y suspiré, aunque una sonrisa traviesa se asomó en mis labios. Hermione, ya sé cómo te ves. Las chicas me lo dijeron y gatita. Red. Chilló, con un tono entre furioso y avergonzado, aferrándose aún más a la sábana. Por suerte, ya había lanzado encantamientos insonorizantes en esta pequeña sección, así que nadie más podía oírnos. Reí con diversión y, sin contenerme, pasé mi mano por encima de las sábanas, acariciando suavemente su pie o más bien, su patita peluda. ¿Recuerdas cuando te negaste a usar el disfraz de gato para la fiesta de Halloween?, pregunté con tono burlón. Parece justicia divina. Esto no es justicia divina, es una broma cruel. Sollozó, indignada. Seguro que todo esto es tu culpa. ¿Cómo podría ser mi culpa? Aunque me encantaría atribuirme el mérito, y reí con malicia. Pero, aceptémoslo, esto te pasa por rechazar mi idea del disfraz. Para provocarla aún más, le hice cosquillas. Ya suéltame. Pataleó, tratando de alejarme. Soy tu novia, no puedes tratarme así. Si realmente fueras mi novia, me dejarías verte, dije con fingido dramatismo. No puedes mantenerme en la incertidumbre así, sin saber qué te pasa, y te vas a reír, y murmuró con vergüenza. Todo lo que quería era que me fuera y no la viera hasta volver a la normalidad. Me acerqué un poco más, bajando la voz. Hermione, y incluso si me río, ¿qué más da? Tú misma lo dijiste. Soy tu novio. Y como tu novio, tengo derecho a reírme de ti, y al igual que tú tienes derecho a burlarte de mí. Pero mientras nos sigamos queriendo, nada de eso importa.
Volví a acariciar su pierna con ternura, sintiendo la suavidad de su nuevo pelaje. No te ocultes de mí. Ni tu belleza ni tu fealdad cambiarán lo que siento por ti. Porque eres tú, Hermione. Mi novia. Mía y sin importar la forma en la que estés. Bajo la sábana, su cuerpo tembló ligeramente. Había logrado conmoverla, al menos un poco. Sus amigas ya la habían visto, al igual que Madame Pomfrey. Y ella me conocía demasiado bien. Sabía que, en su estado actual, yo no me detendría hasta descubrir la verdad y con o sin su consentimiento. La sábana comenzó a deslizarse lentamente de su cabeza, dejando ver primero su cabello despeinado y las adorables orejas de gato que sobresalían de él. Sus ojos tímidos se asomaron poco después, brillando con un destello dorado a la luz tenue de la enfermería. Finalmente, su rostro quedó completamente expuesto, cubierto de un fino pelaje, con bigotes que se movían sutilmente con su respiración agitada. A los ojos de Hermione, mi expresión permanecía estoica, inmutable, profesional. No había reacción alguna en mi rostro mientras la miraba. Sus manos temblorosas se relajaron poco a poco al no ver en mí ninguna burla ni desprecio. Pero estaba equivocada y no me reí. No me burlé. Pero tampoco me mantuve indiferente. Mi mirada estaba atrapada en su nueva forma. Sus ojos felinos, su expresión vulnerable, su nuevo cuerpo híbrido y todo ello despertó algo primitivo en mi interior. Algo que había permanecido dormido, nacido desde mi tiempo en aquel bosque con Elise y que mis recientes experiencias en la naturaleza con mis hijas arácnidas para experimentar con ellas había reactivado sin que me diera cuenta. Eso, que mis habilidades crearon en mí, había estado acechando bajo la superficie, esperando una oportunidad para salir. Y ahora, ante mí, Hermione no era solo Hermione. Era algo más y algo salvaje. Algo que hacía hervir mi sangre y avivaba una parte de mí que nunca había querido que me controlara. ¿Ready?, preguntó con un atisbo de inquietud al notar cómo mis pupilas se estrechaban en finas líneas verticales. Pero antes de que pudiera decir más, salté sobre la cama. Un grito ahogado escapó de sus labios cuando la cubrí con mi sombra, atrapándola debajo de mí. Mi respiración era pesada, irregular, mis manos se aferraban a la cama a ambos lados de su cabeza y o mejor dicho, mis garras. Hermione palideció al verlas. No solo mis garras. Mis dientes eran más afilados. Mi lengua, al deslizarse instintivamente por mis labios, era larga y puntiaguda. Mi postura era la de un depredador sobre su presa, y lo peor era lo que surgía de mi espalda. Tentáculos oscuros, rojizos en sus extremos, retorciéndose con ansiosa violencia. No eran imaginarios. No eran meros vestigios de una aura agresiva. Eran reales. Palpables. Bestiales. Red. Tartamudeó con una voz temblorosa, con una súplica implícita en cada sílaba. Su respiración se aceleró, y su cuerpo se tensó debajo del mío. Podía oler su miedo. Mi lengua se deslizó por su cuello peludo en un gesto instintivo, casi reverente, como si estuviera reclamando su sabor, probándola, marcándola. ¿Qué estás haciendo? Su voz quebrada apenas logró salir de su garganta. Mis labios se curvaron en una sonrisa temblorosa. Mi mente racional se dejaba llevar por el rugido en mi interior, el instinto era tiránico. Me estás volviendo loco, y susurré con voz ronca. Hermione, quiero aparearme contigo como nunca pensé que lo querría. Quiero follarte salvajemente. Dije enardecido con una muy evidente erección que parecía querer romper mis pantalones. Estaba muy excitado, no sé por qué, pero la idea de follar como un par de animales salvajes me emocionaba más de lo esperado. No. Gritó de inmediato, retorciéndose bajo mi peso, pero el hechizo insonorizante impidió que su súplica llegara a oídos ajenos. Red, no está bien. Esto no está bien. Su pánico llegó a mí, pero puede que solo me emocionara aún más. Mi respiración seguía agitada. Mi corazón martilleaba en mi pecho con una furia desenfrenada. Eres mi novia y mi hembra, y murmuré con una intensidad febril, incapaz de detenerme. Y voy a llenarte de gatitos y por favor, Red, no. Un maullido ahogado escapó de los labios de Hermione cuando mis manos tocaron su cuerpo, desabrochando su ropa, pero también cerca de romperla. Lo peor para Hermione no era solo el miedo paralizante que la consumía. Era la traición de su propio cuerpo. A pesar del terror que sentía, algo en ella reaccionaba instintivamente a mi presencia, a la forma en que la dominaba con mi cuerpo, a la intensidad de mi mirada hambrienta. Su respiración entrecortada no era solo por el pánico, y eso la aterrorizaba aún más.
No quería esto. No quería sentirse así. Pero su cuerpo y su nuevo cuerpo, mitad bestial, mitad humano, parecía decirle otra cosa. Como si algo primitivo dentro de ella la empujara a ceder. Y eso solo la desesperaba más. Lo siento, Hermione, y murmuré con voz ronca, mis ojos recorriendo cada detalle de su expresión aterrada. Pero creo que despertaste mi lado furry. Me reí internamente con esa declaración, pues claramente Lise ya se había encargado de eso hace mucho tiempo. Hermione sollozó, sus manos temblorosas empujando contra mi pecho sin éxito. Por favor, y para y haré lo que sea, y suplicó con voz rota, con el miedo reflejado en cada palabra. Pero yo no me moví. No todavía. Lo único que tienes que hacer es dejarte llevar, saldrá natural, dije con una voz cada vez más gutural. Por favor, y suplicó una vez más, su rostro empapado en lágrimas. Esperemos un poco más, y para hacer esto, y su voz era frágil, quebrada, casi ahogada por el sollozo. Cada palabra que decía estaba teñida de desesperación y una resistencia que menguaba cada vez más. No quiero esperar. Solo quiero tenerte. Mi voz salió grave, mientras mi propio cuerpo actuaba por instinto. La tela de mi ropa se rasgaba sin que yo siquiera lo notara, deshaciéndose bajo el movimiento salvaje de los tentáculos carmesí que brotaban de mi espalda. Y lo haré, y susurró, su cuerpo temblando violentamente contra el mío. Pero no ahora, y por favor, y dame tiempo, y solo un poco más de tiempo, y aún no estoy lista, y no quiero que sea así. Su llanto se ahogó contra mi pecho, sus lágrimas empapando mi piel caliente. Mis garras se clavaron un poco más en la cama mientras la miraba desde arriba, mis pupilas afiladas analizándola con una mezcla de deseo y frustración. ¿Estás diciendo que quieres tener sexo conmigo?, pregunté, relamiendo mis dientes afilados con mi alargada lengua. Ella asintió entre sollozos, su expresión suplicante, completamente vulnerable. Ese sí, pero por favor, y espérame, y solo un poco más, y su voz apenas era un susurro, un último intento de apelar a lo poco de humanidad que quedaba en mí. Bueno, y creo que podemos esperar un poco más, dije, tratando de controlar mi excitación salvaje. La verdad es que la Hermione gatuna había despertado algo en mí que no sabía que era tan fuerte, algo primitivo que rugía por salir. Pero el ver la angustia en sus ojos, su miedo palpable, me hizo dudar. No valía la pena hacerlo de esta manera. Podría saltar sobre ella, podría hacer que lo disfrutara, pero verla llorar así me desgarraba por dentro. Ella no era una presa, no era un enemigo. Era mi novia. Tal vez, por la influencia de Elise, había algo en mí que entendía que esto no era lo correcto, aunque la tentación seguía ardiendo dentro de mí. Gracias, susurró, con el miedo claramente reflejado en su mirada. No se atrevía a mirarme directamente, y eso me desgarraba más de lo que podía admitir. Luego, comenzó a llorar desconsoladamente, mucho más que antes. Ahora parecía que había un respiro, un alivio. Ya no se sentía tan acorralada. Lo siento, Hermione, y suspiré, abrazándola con fuerza y usando mi magia para calmarla. No creí que verte así pudiera hacerme y convertirme en una bestia. La sostuve entre mis brazos, viéndola poco a poco recomponerse, como un desastre felino que finalmente encontraba su lugar. Finalmente, se quedó casi dormida, sus lágrimas cesaron, y su respiración se volvió más tranquila. Reddy, murmuró entre sollozos, cerrando los ojos y soltando las últimas lágrimas. Tengo miedo y yo no quiero que seas así, y lo sé, perdón, y respondí con voz suave, arropándola con ternura. Fue algo repentino y trataré de controlarlo. Pero si no puedo, quiero que sepas que, aunque me convierta en un monstruo, seré tu monstruo. Y tú serás mi gatita. Estaremos juntos, y me aseguraré de que todo esté bien. Le tomé la mano con suavidad, usando calma para que pudiera descansar tranquila, esperando que esos pensamientos de desesperación desaparecieran de su mente por un tiempo. Sabía que esto no sería fácil de resolver, no en el corto plazo. Podía ver en su rostro la huella de la desesperación, la duda y el miedo. Tal vez me había dejado llevar más de lo que debí. Pero no podía evitarlo, me gustaba mi pequeña gatita, más de lo que pensaba. A veces, me preguntaba si podría mantenerla así, pero luego, me di cuenta de que esos pensamientos eran peligrosos. No quería pensar como en la versión malvada de mí mismo. Necesitaba esperar, dejar que la relación evolucionara de manera natural. Dejar que ella aceptara primero todo lo demás que sucedía conmigo. Todo debía hacerse con paciencia y luego la convenzo de transformarse en su versión felina de vez en cuando. Capítulo 275.
Instinto sobre miedo. Consolar a Hermione y resolver el pequeño trauma que pude haberle causado no sería una tarea sencilla. Este tipo de situaciones pueden romper la confianza, pero no me parece imposible. Me quedé con ella hasta que despertó, y pude ver cómo se tensaba al verme, a pesar de que mi rostro mostraba la sonrisa más amable posible y mis ojos reflejaban tranquilidad. Usé mi magia discretamente para calmarla y hacerla sentir mejor. Creo que lo notó, pero no dijo nada al respecto y simplemente aceptó que la manipulara emocionalmente para relajarse. Como compensación por lo que hice, dejé un clon con ella todo el tiempo, hablándole y acompañándola, mientras usaba mi magia curativa para ayudarla a recuperar su forma original. Aunque, en el fondo, no quería perder a mi gatita. Pensando en eso, se me ocurrieron muchas ideas para conservarla, y por esa razón, un clon estaba trabajando en el feudo. Sin embargo, surgió una pequeña complicación. Vamos, Liz, no puedes estar tan enojada, le dije a la yegua, que estaba acostada en el suelo, desviando la cabeza en la dirección opuesta a mí y resoplando con un claro gesto de disgusto. Es sorprendente cómo, con el tiempo, parece volverse más humana. Dime qué te pasa. Esa mordida no pudo haber sido casualidad, agregué mientras me sobaba el hombro. Eres un traidor despreciable, sucio mal semental. Lloró sin siquiera mirarme. ¿Qué hice ahora?, pregunté, frustrado. Estaba preocupado por Elise. Los cambios en su cuerpo habían sido drásticos, por decirlo de alguna forma, y su actitud inicial me hizo pensar que algo había salido mal. Sin embargo, ahora parecía más una novia enfurecida que otra cosa. Elise había cambiado bastante después de los experimentos. Su tamaño, que siempre había aumentado con cada nuevo linaje perfeccionado, esta vez parecía haberse reducido unos centímetros. Sus ojos lucían más vivos e inteligentes, aunque sin brillo. Ni siquiera hace falta mencionar sus alas. Esas hermosas alas emplumadas que crecían en su espalda y en serio, son magníficas y muy cómodas. Además, sus plumas blancas tenían un brillo opaco muy particular. Al haberse convertido en un ser volador, parecía más ligera, aunque dudo que tenga huesos huecos como las aves. Como otros Pegasos, seguramente su capacidad de vuelo dependía más de la magia que de una explicación física razonable. Y sí, dije que era más ligera, pero apenas habrá perdido entre 10 y 20 kilos, siendo generosos. No quiero hablar de su peso, con cada mejora, su inteligencia y personalidad parecían volverse más humanas, y su berrinche actual solo lo confirmaba. No quiero ni imaginar qué pasará si, además, empieza a tener sensibilidad respecto a su peso y volviendo a los cambios en su cuerpo, lo más notable era su pelaje. Había cambiado por completo, perdiendo su brillo y pasando de un blanco puro a un tono celeste cielo muy claro. Justo después del experimento era incluso un poco más oscuro, pero supongo que eventualmente volverá a su color original. El verdadero problema radicaba en su poder mágico. Una vez finalizado el experimento, su magia era casi inexistente. No es que la hubiera perdido, sino que se sentía como si se hubiera vaciado por completo. No podía asegurarlo con certeza, pero estaba convencido de que su capacidad mágica era, al menos, el doble de lo que era antes. Sin embargo, al haber agotado toda su magia, era imposible notarlo. Por eso terminó tan débil después del experimento. Apenas podía caminar y mucho menos volar, a pesar de sus nuevas alas. Su magia se estaba regenerando, pero de manera extremadamente lenta, como si fuera una primera carga. Si la gastara nuevamente, se recuperaría despacio hasta cierto punto y luego volvería a aumentar gradualmente. Era como si el experimento hubiera vaciado por completo sus reservas de maná, pero al mismo tiempo hubiera expandido enormemente su capacidad máxima. Sin embargo, alcanzar ese nuevo límite tomaría su tiempo. Pero bueno, dejando de lado sus cambios físicos y mágicos, ahora tengo que lidiar con sus problemas emocionales. Como mencioné antes, cada vez parece más humana. ¿Puedes decirme qué hice para enojarte? Insistí una vez más, acercándome a su cabeza y abrazándola con cariño. Me traicionaste, y respondió con un tono dolido. Traicionaste nuestra relación. ¿Cómo podría hacer algo así? ¿Sabes cuánto te amo? Continué acariciando su rostro y cuello a pesar de que intentaba resistirse. Te apareaste con el enemigo. Me gritó de repente, girando su cabeza hacia mí por primera vez, con los ojos llenos de lágrimas, antes de levantarse bruscamente del suelo. ¿Cómo pudiste hacerlo con ella? Deberían morir, no estar contigo. Alto, cálmate.
Le pedí con suavidad, viendo cómo sus emociones comenzaban a descontrolarse. Sus pezuñas se clavaban con fuerza en el suelo, y el simple movimiento de sus alas furiosas, aun con la poca magia que le quedaba, levantaba un viento cada vez más intenso. Sin mencionar la pequeña oleada mágica que liberó accidentalmente, agotando por completo el poco maná que aún tenía. ¿Cómo quieres que me calme? Te apareaste con esas estúpidas y repugnantes arañas y... Su voz se quebró en llanto. Ya no estaba furiosa, sino devastada. Bajó la cabeza y las alas, y sus patas comenzaron a temblar como si fueran a fallarle en cualquier momento. Elise, y susurré mientras me acercaba para acariciar su crin con delicadeza. ¿Por qué? Sollozó con desconsuelo. ¿Por qué lo hiciste con ellas? Tenía que probar algo y comencé a explicarle con calma. Gemma está embarazada, lo sabes, y tenía algunas preocupaciones. Necesitaba descubrir algunas cosas sobre mi descendencia. No es que haya ido con las acromántulas por placer y sí, son nuestros enemigos, y precisamente por eso fueron la mejor opción para un experimento tan delicado. No es que las ame ni que haya olvidado lo que nos hicieron. Pero tampoco puedo decir que las odie a todas y porque mis hijas, aunque no sean acromántulas, siguen siendo arañas y las quiero. Espero que puedas entenderlo y que no haya conflictos entre ustedes. Son mis hijas, Elise, y aunque antes no las reconociera por su especie y ahora sí. Elise seguía llorando, tanto físicamente como dentro de mi mente. No esperaba que esto le afectara tanto, pero entonces lo comprendí. ¿Por qué ella sí? Sollozó. ¿Por qué todos pueden tener a tus potrillos menos yo? Gritó con rabia contenida. ¿Qué? Red primero la humana y que apareció de la nada y ahora va a parir a tus potrillos, a pesar de que yo llegué primero. Yo pasé años a tu lado, siendo tu yegua y ahora nuestras enemigas también. Me miró con una mezcla de frustración, enojo y tristeza. Estoy en mi mejor edad y en perfectas condiciones para darte un potro, pero no lo haces y sigues buscando otras hembras. Incluso esas malditas arañas antes que a mí, y su voz temblaba de dolor y desesperación. ¿Por qué? ¿Acaso no soy tu yegua? ¿Tú no eres mi semental? ¿Estoy equivocada? ¿No me amas? ¿Nuestra unión no es real? ¿Por qué todos pueden darte un potro menos yo y...? Su voz sonaba rota, como si esas dudas la destrozaran por dentro. No, Elise, no es así y sí eres mi yegua y mírame. Sujeté su cabeza con ambas manos, obligándola a mirarme con esos ojos llenos de lágrimas. Te amo. Escúchame bien. Te amo, Elise. Nunca dudes de eso. Entonces, ¿y por qué? Susurró, aún sin poder creerme. ¿No crees que pueda parirlo sí? ¿Criarlo sí? ¿No crees que seré una buena madre? No, Elise, no es eso, y suspiré, acariciando su rostro con ternura. Parece que te ha llegado esa etapa de la vida, ¿no? Ella parpadeó, confundida, inclinando la cabeza ligeramente. No entendía mis palabras y quizás, en el fondo, tampoco quería entenderlas. ¿Recuerdas cuando me dijiste que no querías tener hijos por miedo a que les pasara lo mismo que a ti? Le pregunté, mirándola con compasión. Elise abrió los ojos de par en par, sorprendida. Su cuerpo se tensó por un instante antes de liberarse bruscamente de mi agarre. Aseguró sus patas en el suelo y acercó su rostro al mío para gritarme con desesperación. Es por eso. Me arrepiento, me arrepiento. Por favor, déjame tener a tu potrillo. No me dejes de lado, tendré tus potros, te lo ruego. Su grito me dejó momentáneamente aturdido, pero más allá del volumen, lo que realmente me impactó fue la desesperación que emanaba de su voz. Esta vez era un miedo distinto. Podía sentirlo. Así que, a pesar de que tenía su rostro a escasos centímetros del mío, suplicando perdón con lágrimas en los ojos, me incliné y le di un beso suave antes de abrazarla con fuerza. Tranquila, Milis, todo está bien, susurré, intentando transmitirle calma. Por favor, perdóname, tendré tus potros, déjame tenerlos, siguió implorando en mi pecho. Nunca dije que no lo haría, tranquila, intenté calmarla, y mis palabras parecieron surtir efecto. Por eso te dije que habías llegado a ese momento y cuando tu instinto supera tu miedo, ¿verdad? Aún tengo miedo, admitió con la voz temblorosa. Pero, cuando vi a esas arañas, pensé que no quería quedarme atrás. Eres mi semental, mi deber es darte un potrillo fuerte. No puedo dejar que mi miedo me aleje de mi deber y yo quiero ser como mi madre y quiero sentir el poder de dar vida contigo, a quien amo, Milis, susurré con ternura. No estás obligada a darme nada y más allá de tu amor.
Pero si eso es realmente lo que deseas, estaré encantado de hacerlo realidad. Le besé la cabeza repetidas veces mientras jugaba con su oreja. ¿Entonces no me dejarás atrás? Todas las demás ya te han dado potrillos y no me quitarás mi turno, ¿verdad? Jamás. Red, entonces y me darás un potrillo, y aunque no sea la primera como debía ser. Liz, si es lo que realmente quieres, pero no ahora, respondí con calma. ¿Por qué? No y lo arruiné y perdí tu favor, comenzó a sollozar desconsoladamente. No es eso, aseguré, tratando de calmarla. Recuerda tu estado. Ya no eres una unicornio común y según lo que teníamos planeado, el experimento aún no ha terminado. Piensa en esto. ¿Qué crees que pasaría si realizamos otra sesión mientras gestas un potrillo? ¿Crees que sería seguro para él? ¿Crees que sobreviviría? ¿Merece sentir el dolor que tú te esfuerzas por soportar? Elise se quedó en silencio, atrapada en sus pensamientos. Lentamente, su expresión cambió mientras asimilaba mis palabras. ¿Entonces y mis propias decisiones me han alejado de esta oportunidad? Preguntó, con la mirada perdida. ¿Yo misma me condené? No, Elise. No has perdido nada y solo estamos posponiéndolo. Sé que te importa mucho, pero no hay problema en esperar. Aún somos jóvenes y más después de los experimentos. Si mis cálculos son correctos, tu esperanza de vida actual ronda los 210 años y eso es mucho para cualquier equino conocido. Lo que quiero decirles, y terminemos con esto primero, y te daré todos los potrillos que desees, ¿de acuerdo? Le besé la nariz con cariño. ¿Cuántos experimentos nos quedan? Preguntó, aún atrapada en la idea de ser madre. Su instinto natural y quizás el ambiente primaveral del feudo la habían puesto en celo. 2 y quizás 3 sesiones, dependiendo de cuánto podamos avanzar en cada una. Lo siguiente en nuestra lista son los hipocampos y los testrals. Luego, pasaremos a los 2 más complicados, que podemos intentar juntos o por separado. Los centauros y los magos. Y si no quieres descartarlos, en la parte no mágica tenemos ponis, cebras y burros. En la parte mágica, tenemos hipogrifos, porlocks y quizás alguno más. Y empecemos ya, dijo con impaciencia, pero sin energía. Aún no se había recuperado y había agotado su magia en su arrebato. Apenas podía sostenerse en pie, apoyándose cada vez más en mí. ¿Aún no te has recuperado?, señalé, observando su evidente agotamiento. Algo podremos hacer, me suplicó con esos hermosos ojos enormes. Y intenté resistirme, pero su insistencia era abrumadora. Finalmente, suspiré y cedí. Podemos continuar con lo no mágico. Suele ser menos exigente para tu cuerpo. ¡Wey! Relinchó con alegría. Pero en su sonido hubo un matiz extraño y una pronunciación que, por un instante, pareció el habla humano. Lo descarté como si mi mente me estuviera jugando una mala pasada. Fin del capítulo 275.